Vamos a hacer un viaje de 500 millones de años, mucho antes de los bosques, antes de los dinosaurios y, por supuesto, antes de nosotros. La vida ya estaba librando una batalla silenciosa en las profundidades de los océanos. Y esta es la historia de cómo un simple cable nervioso lo cambió absolutamente todo. Pues venga, nos subimos a la máquina del tiempo porque nuestro destino está en un pasado tan remoto que casi cuesta imaginárselo. Y es que la pregunta es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo tan simple, un cable, como lo llamamos, fuese la chispa que encendió la mecha de toda la diversidad animal que vemos hoy? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Vale, nuestro viaje arranca aquí, en las aguas primordiales del planeta. Nos vamos a un capítulo de la vida que se conoce como el período cámbrico. Para ponernos en situación, estamos aquí, hace 530 millones de años. ¡Ojo! Que para que aparecieran los primeros dinosaurios todavía faltaban casi 300 millones de años. Es una escala de tiempo brutal. Hay que borrar de la mente todo lo que conocemos. Los océanos del Cámbrico, eran como un escenario de ciencia ficción pura, llenos de experimentos de la evolución, criaturas que hoy nos parecerían sacadas de otro planeta. Un auténtico hervidero de vida rarísima. Y en medio de toda esa fauna tan peculiar aparece nuestro protagonista. A ver, a simple vista no parece gran cosa, ¿no? Es pequeño, parece vulnerable, pero el Hyquikithtis tenía un as en la manga. Una innovación que, literalmente, lo iba a cambiar todo. Y aquí la tenemos, la notocorda. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es increíblemente potente. Era como una varilla flexible de cartílago que le recorría todo el cuerpo. Este es el famoso cable del que hablábamos al principio. Claro, una estructura así de simple le da una ventaja brutal, porque por primera vez los músculos tenían un punto firme donde anclarse, y eso se traducía en un movimiento ondulante, mucho más potente. O sea, mientras los demás se arrastraban o simplemente flotaban por ahí, el Hyquithis podía nadar de verdad, con un propósito, ya fuese para cazar o para escapar. Vale, el tema del movimiento ya estaba solucionado. ¿Cuál era el siguiente gran problema para la evolución? Pues, lógicamente, comer y que no te coman. Y así es como se desató una auténtica carrera armamentista en las profundidades. Y lo primero que apareció fue la defensa. Surgieron los ostracodermos, que eran, auténticos tanques acuáticos. Iban cubiertos por una armadura de placas óseas que los convertía en una presa súper difícil de cazar. Eran como pequeñas fortalezas con aletas. Pero claro, toda esa armadura tenía un precio. Esa protección tan bestia escondía una debilidad fundamental. Algo que limitaba por completo su forma de vida. ¿Qué podía ser? Pues aquí está la clave. El problema y la solución en una misma imagen. Los ostracodermos eran agnatos, una palabra que significa básicamente sin mandíbulas. Así que su única opción era chupar el lodo del fondo para alimentarse. Pero entonces, la evolución hizo su magia. Un arco de las branquias se fue moviendo hacia adelante, se modificó y ¡boom! Apareció la mandíbula. Y de repente el menú cambió radicalmente. Ya no se comía lodo, ahora se podía comer a otros animales. Y con esa nueva herramienta, la mandíbula, entramos de lleno en el período devónico, una época que se conoce con muchísima razón como la edad de los peces, porque la diversidad sencillamente explotó. Y en medio de esa explosión de vida surgieron como dos diseños principales, dos estrategias que dominaron los mares. Por un lado teníamos a los condrictios, esqueleto de cartílago, lo que los hacía muy ligeros y rápidos. Pensemos en los tiburones. Y por otro lado, los osteictios, con su esqueleto de hueso, que son la base de la gran mayoría de peces que vemos hoy en día. Y claro, en una época llena de depredadores y presas, siempre hay uno que destaca por encima de todos. Un gigante que se coronó como el rey indiscutible de los mares del Devónico. A ver, intentemos visualizarlo. No hablamos de un pez grande, no. Hablamos de una bestia acorazada del tamaño de un autobús, surcando los océanos. El Dunkleosteus era, en fin, la definición de superdepredador. Y su arma principal eran, como no, sus mandíbulas. Pero ojo, no tenía dientes como los conocemos. Tenía placas de hueso, afiladas como cuchillas, que se cerraban con una fuerza descomunal. Se dice que podía triturar la armadura más dura como si nada. La cosa se estaba poniendo seria en el mar, ¿eh? Con depredadores como el Dunkleosteus dando vueltas, la presión era máxima. Así que para algunos, la mejor estrategia no era hacerse más fuerte, sino escapar. Pero esto de conquistar la Tierra no fue algo de un día para otro, ni mucho menos. Fue un proceso lento, gradual.
Había unos peces, los de aletas lobuladas, que tenían una pequeña ventaja. Sus aletas no eran solo una membrana, tenían hueso y músculo dentro. Y empezaron a usarlas para apoyarse en aguas poco profundas, quizás para huir de un depredador o para pillar algo de comer en la orilla. Y poco a poco, con el paso de millones de años, esas aletas se fueron fortaleciendo, hasta convertirse en las primeras patas. Y así, fíjense, ese viaje, que empezó con un simple cable nervioso en el fondo del mar, nos acaba trayendo directamente hasta el día de hoy, hasta nosotros. Es que el dato es increíble. A día de hoy, más de la mitad de todas las especies de vertebrados que hay en el planeta son peces. Su diseño fue un éxito evolutivo tan rotundo que 500 millones de años más tarde siguen siendo los reyes de los ecosistemas acuáticos. Pero es que lo más alucinante es que su legado no se quedó solo en el agua. Aquellos valientes peces de aletas lobuladas que se atrevieron a salir son los ancestros de todos y cada uno de los animales con columna vertebral que hoy caminan, reptan o vuelan, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros. Así que la próxima vez que alguien esté delante de un acuario o se dé un baño en el mar, que lo piense. Se está asomando al origen, al punto de partida, de una aventura evolutiva de la que todos, absolutamente todos, formamos parte. En cierto modo, es como volver a casa.